Buenas tardes, doctora. Disculpe, creo que no se escucha. Perdón, ¿ahora sí ya me escuchan? Sí. Sí. Ok, perdón. Entonces vamos a regresar un poquito. Bueno, entonces aquí lo que ya habíamos visto para la parte de los permisos es que tenemos que introducir todos los permisos que vamos a ir introduciendo. En este caso, el uso de la cámara y el almacenamiento externo. La escritura del almacenamiento externo. Si yo además de eso quiero que mi aplicación sea capaz de leer, entonces también voy a pedir el permiso de lectura, que es Read External Storage. Además, también voy a especificar cuál es la característica que voy a usar, que en este caso será el uso de la cámara. Una vez que especifico los permisos en el manifiesto, entonces tengo que solicitar o verificar que en efecto ya tengo los permisos otorgados. Y en este caso tengo que hacer el check self permission para poder verificar si en efecto tengo ya los permisos, que son la cámara y el almacenamiento externo. En caso de que no los tenga, entonces tengo que solicitar esos permisos y en la solicitud del permiso tengo entonces que también introducir esta función que es onRequestPermissionResult, porque pueden pasar dos cosas. Puede pasar que el usuario me dé los permisos o que me niegue los permisos. Como esta aplicación es completamente solamente el uso de la cámara, entonces si me niega los permisos, termino la aplicación porque no hay forma de que haga la operación que espero. En caso de que sí me los haya dado, entonces voy a iniciar la cámara. Esta es una función que ahorita vamos a ir explicando. Es una función que nosotros escribimos, no es una función propia de Android. Entonces, una vez que vamos a iniciar la cámara, entonces tenemos que hacer una serie de pasos. Si quiero tener el control de, por ejemplo, mi aplicación, quiero darle el control de hacer un zoom, de cambiar la configuración del el tiempo de exposición y cosas por el estilo, entonces voy a usar un Camera X Config Provider. Si no tengo intención de utilizar o de permitirle al usuario cambiar esas especificaciones en la cámara, entonces no necesito utilizar un configurador. Lo siguiente que vamos a hacer es también vamos a introducir un elemento preview view. Este elemento no se encuentra dentro de el conjunto o la paleta de Android Studio, entonces ese lo vamos a tener que meter directamente en código. Después de que ya tenemos ese preview view en el XML, entonces ahora sí vamos a especificar mi camera provider y voy a vincular ese preview view con mi camera provider. Y vamos, no sé qué pasó con mi máquina. Bueno, y vamos a entonces a vincular la cámara con el ciclo de vida para que entonces ahí si se va a pausa mi aplicación, de todas maneras pueda seguir, se deshabilita el uso de la cámara y cuando venga de regreso de una pausa se vuelve a habilitar la cámara. Eso es lo que vamos a ir realizando. Entonces, así en su aplicación que ustedes ya tienen, que ya estuvimos trabajando en la clase anterior, donde ya pusieron ustedes la configuración para la cámara X, ahora lo que quiero es que abran su archivo XML y pongan esto directamente. El botón lo pueden poner directamente del layout. Pero que es el Camera Preview, ese sí tiene que venir directamente del escrito en el código. Entonces, lo que voy a hacer ahora es... perdón. Lo que vamos a ir viendo es entonces cómo puedo
hacer eso en Android Studio. Aquí lo vamos a ver. Entonces aquí me voy al código y en el código le voy a poner este código que acabo de poner, que es el botón. La aplicación ya está dentro de perdón, la presentación ya está en Didactic, pero si prefieren les puedo pasar el código directamente aquí en el chat para que puedan entonces ustedes este, escribirlo directamente en su archivo XML. Entonces, directamente lo único que necesito es poner el android.camera.view.preview. Este ID, ese es el ID que ustedes le quieran poner. Yo le puse aquí Viewfinder. El ancho y alto lo ponemos a 0 dps para que entonces ocupe todo el ancho del teléfono, ¿sí? Tanto el ancho como el alto del teléfono. Estos ya nada más son las restricciones que están puestas para que para que aparezca en todo el tamaño de la cámara. Se las puse tal cual como lo tengo en mi aplicación. Realmente lo único que necesitan es poner estas primeras 3 líneas y bueno, claro, cerrar el XML y lo demás lo pueden hacer directamente en el diseño. Una vez que introducen eso, lo que les pasa es que se ve toda la pantalla sí en negro y entonces ya ustedes pueden aquí poner el botón y demás. Como ustedes gusten, pueden hacerlo de cualquiera de las dos maneras, ya sea que copien el código directamente todo como está aquí, ¿sí? Todo es lo único que tiene es el preview view y el botón. Y si prefieren solamente pongan estas estas 3 líneas, que es el ID, el ancho y el alto, match parent o a 0, cualquiera de las dos formas funciona, para que ya les aparezca en toda la imagen y después de eso ponen el botón, porque vamos a usar el botón para tomar la fotografía. Entonces, una vez que ya estamos hasta ahí, entonces ya vamos a ver ahora sí la parte del código, cómo le hacemos para hacer mi cámara preview. Y no les pregunté si se estaba viendo todo en pantalla, pero espero que sí se haya visto. Sí, sí se está viendo. Sí. Perfecto. Entonces, muy bien. Entonces, vamos a ir continuando justo con, ya tenemos entonces nuestro preview view. Lo siguiente que vamos a hacer es entonces ir empezando a hacer ya el código. Aquí me faltó algo. Entonces, en el código lo que vamos a ir viendo es que lo que vamos a hacer es en el onCreate, voy a hacer el set content view del activity main para que entonces ya se muestre en pantalla esto que acabamos de diseñar, que es el preview view más su botón. Lo siguiente que voy a hacer es introducir el código del permiso. Entonces voy a checar si no tengo los permisos, entonces los solicito. Y después de eso, entonces lo que voy a hacer es, en caso de que sí ya los tenga, entonces me va a dar el else. Significa que una vez que yo ya otorgué los permisos, ya no tengo que volver a solicitarlos. Entonces ahí voy a ir directamente al Start Camera. Después de eso me voy a conectar a las dos cosas, al botón con Find View by ID del botón. El botón es el nombre que ustedes le quieran dar. Yo le puse, creo que le puse Capture View, pero en el código que les mandé, no me acuerdo si lo dejé así. Sí. Capture Button para el ID del botón y el Viewfinder para el Preview View.
Pero ese es el ID que ustedes ya hayan puesto tanto en el Preview View como en el Capture. Entonces, eso es lo único que va a venir en mi onCreate. Aquí recuerden que esta es una función que ya vimos en la clase anterior, que es esta, hace un for para solicitar todos los permisos. Los permisos están puestos aquí, que es Permission Camera, Permission Write External. Si en su aplicación ustedes también quieren leer las imágenes, entonces aquí le agregarían uno más, que es el Read External Storage. Y después en este for lo que vamos a hacer es solicitar cada uno de los permisos. Perdón, primero verificar que todos los permisos están otorgados. Si alguno no está otorgado, entonces me va a regresar un falso, y en caso de que todos están otorgados, me va a regresar un verdadero. Este código ya está en Didactic, bueno, la presentación, entonces si quieren, de ahí lo pueden ir copiando para que ustedes lo puedan ir teniendo al final. Si no terminamos de hacer toda la aplicación aquí en línea, eso es lo que se tendría que hacer, copiar esa función ahí y para que la pueda yo llamar aquí, que es verifico que todos los permisos los tenga, si no, los solicito. En caso de else, que significa que sí, ya los tengo, entonces inicio la cámara y me conecto a la vista y al capture. Aquí estas son dos variables que ya están declaradas dentro de mi clase. Entonces, en mi clase, ya puse aquí mis dos clases, que es mis dos funciones mis dos variables, que es Preview View y Capture, que es un botón. Y también aquí ya está esa cadena que habíamos visto para poder solicitar los permisos. Y también está esta variable Request Camera Permission 200. El 200 es un número, el número que ustedes le quieran dar para que podamos verificar que en efecto es el permiso que nos está solicitando. Entonces, hasta ahí. ¿Tienen alguna duda o pregunta? ¿No? ¿Vamos todos bien? Doctora, el 200 entonces es como una clave nada más. Exacto, es una clave que tú estableces, que puedes ponerle el número que quieras. Va que va, gracias. Perfecto. Muy bien, entonces ya hicimos nuestro onCreate, y el onCreate lo único que hizo fue verificar los permisos. En caso de que ya los tenga, inicia la cámara, y además se conecta tanto al Preview View como al botón. Una vez que ya tenemos eso, entonces ahora sí, vamos a ver qué necesitamos hacer para iniciar la cámara. Para iniciar la cámara necesito un Camera Provider. Entonces, esta es una lista del tipo Process Camera Provider para que me pueda dar entonces toda la información de las cámaras. Y aquí voy a poner en particular de este Camera Provider .get instance this. Eso es para entonces decirle que esta es la aplicación que va a estar haciendo uso de la cámara. Enseguida lo que voy a hacer es a este objeto le voy a adicionar un monitor. Ese monitor es precisamente para que pueda ir tomando toda la información directamente de la cámara. Es runnable, es runnable, lo que significa es que se va a correr en un hilo diferente. No va a seguir corriendo el Camera Provider en mi propio hilo. ¿Por qué? Porque ya vimos que la información que la cámara me da es mucha y no la puedo mantener en el hilo principal. Por eso necesito mandarlo a un hilo trabajador, y esa es la forma en la que lo voy a mandar. Cuando le pongo New Runnable, ahí estoy diciéndole que quiero que se vaya a un hilo, y en ese hilo vamos a correr esto. Es la función Run. Es la interfaz que necesito, o la función que la interfaz necesita que se especifique. Runnable lo que significa es que es una interfaz, que es las que ya hemos estado trabajando,
que simplemente son funciones que necesito especificar. Y en esta función de run, lo que voy a hacer es especificar qué es lo que quiero. Y lo que quiero es conseguir acceso a la cámara. Entonces voy a poner camera provider future.get para obtener el control de la cámara. Y enseguida voy a hacer una función que se llama bind preview. Bind preview es para que yo pueda conectar mi cámara a mi preview view de mi aplicación. Y eso tiene que estar dentro de un try y catch. ¿Por qué tiene que estar dentro del try y catch? Porque yo no sé si la cámara está siendo ocupada. Puede ser que la cámara esté ocupada y por lo tanto no puedo tener acceso a ella. O si la cámara está fallando, tampoco me va a dar acceso a ella. Y entonces en esos casos, mi aplicación se terminaría si yo la pongo directamente a que me dé la cámara y haga el bind preview. Entonces, para eso, lo vamos a dejar dentro de un try y catch para que entonces lo intente y en caso de que no lo pueda hacer, entonces aquí va a capturar el por qué no lo puedo hacer. Aquí ya no lo puse, pero ahí lo siguiente sería e.print stack, que es el otro que hemos estado utilizando ya algunas otras veces para que lo imprima todo en el logcat y así sepamos cuál fue el error y ya aquí ya podamos nosotros escribir algún código de cómo vamos a manejar ese error. Entonces, si lo pudo hacer, ya entonces lo que voy a hacer es poner el context.compat get main execution this. Eso significa que este hilo se va a estar vinculando con esta aplicación como su principal, su programa principal, ¿sí? Para que sepa dónde se va a estar reportando. Entonces, con eso ya inicié mi cámara, pero la parte importante viene aquí en el bind preview, que es cómo vamos a hacer que se muestre toda la información de la cámara en el preview view. Y eso lo vamos a hacer en esta función. En esta función que lo único que recibe es precisamente ese camera provider. Lo primero que voy a hacer es llamar a esta clase que se llama preview. Esta clase que se llama preview, entonces es la que realmente va a hacer todo el trabajo para que yo pueda mostrar la información de la cámara. Entonces voy a declarar un objeto de la clase preview. Lo voy a inicializar con su constructor, con esta función de builder que va haciendo new preview.builder build. Entonces con eso ya voy a construir mi objeto preview. Ahí ya lo estoy construyendo, pero ahora lo tengo que vincular justo a mi cámara. Voy a seleccionar qué cámara utilizar. Para eso voy a usar un objeto de la clase camera select. Camera selector.builder me va a permitir entonces seleccionar la cámara y aquí tengo mis dos opciones, lens facing back o lens facing front. Es para la cámara trasera o delantera. Entonces, le estamos poniendo con la cámara trasera y entonces build. Y con eso ya va a crear este selector. Después de eso, voy a construir un objeto de la clase Image Analysis. Este me va a servir porque voy a hacer, si mi teléfono cambia de posición de horizontal a vertical, entonces se va a ir actualizando. Por eso voy a introducir este objeto que es un Image Analysis. Y después, ahora sí, voy a obtener también el Image Capture. Este ya es para empezar a prepararnos para poder guardar la imagen. Si nada más voy a ver la imagen y no voy a guardar, entonces no necesito un Image Capture. Pero como nosotros la vamos a ver y la vamos a guardar, por eso ya lo estamos poniendo aquí, que es el Image Capture.builder, builder. Esta es una extensión solamente para las cámaras de alta definición. Entonces, si el teléfono tiene una cámara de alta definición, entonces le vamos a decir que queremos utilizar esa extensión, que es la de la alta definición.
En caso de que no lo tenga, pues entonces no habilitamos la alta, alta definición. Entonces lo que vamos a preguntar es si está disponible dentro de esta cámara que es la trasera. Si está disponible, entonces la habilitamos. En caso de que no lo esté, pues no hay nada que habilitar y ya la dejamos como la cámara como me la entregó el Camera Selector. Después de ahí, lo que voy a empezar a introducir son las rotaciones. ¿Por qué? Porque cuando tu teléfono está en horizontal o en vertical, la cámara se debe ajustar a la orientación que estás teniendo. Si no introduzco esta forma de poder hacer las rotaciones, pues lo que va a ir pasando es que aunque rote el teléfono, la imagen no va a tener esa rotación. Entonces, para eso vamos a poner en el Image Capture Builder Build. Y después de eso vamos a usar el Orientation Event Listener. Y ahí entonces vamos a especificar qué tipo de rotación le vamos a dar. Dentro de la cámara X solamente tengo estas 4 posibles rotaciones, que es a 0, a 90 grados, a 180 y a 270 grados. Esas son todas las rotaciones que tengo disponibles. Pero en realidad la orientación puede estar en cualquier ángulo. Pero como dentro de esta cámara solamente me permite, el cámara X solamente me permite estos 4, pues entonces lo que voy a hacer es verificar si la orientación está entre 45 y 135, entonces voy a especificar la rotación a 270 y así sucesivamente para considerar todas las posibles orientaciones. Después de ahí hago que este image capture ya sea el set target rotation, que es ya imponer esta rotación y después de ahí entonces ya tengo y voy a poner un monitor para que cada vez que cambie la orientación cambie o le aplique la rotación correspondiente a la imagen. Y entonces ya estamos listos para poder hacer mi vinculación. Y eso lo voy a hacer con este objeto que declaré al principio de la clase, que es el Preview View. Le voy a poner Set Surface Provider para decirle en dónde quiero que muestre esa prevista de la cámara. Y aquí estoy poniendo este mPreview View que fue el que vinculé con mi XML, el que hice a través del Find View by ID. Y a ese le voy a poner Get Surface Provider. Y con eso ya, hasta ahí ya puedo ver entonces lo que la cámara está viendo. Hasta allí lo que ya logramos es eso y además de todo también le vamos a estar aplicando las rotaciones correspondientes. Ya lo único que nos queda es entonces capturar la imagen, que es entonces a través de esta función de Android que es Take Picture. Take Picture me dice, tengo 2 formas de hacerlo, a través de un ejecutor y entonces tengo que implementar todo el callback de Image Capture o a través de simplemente decirle en qué archivo lo quiero guardar, cuál es la función que va a ejecutarlo y entonces el Image Save Callback. Entonces cualquiera de estas 2 opciones las podemos tomar. Para eso entonces aquí es donde vamos a ver cómo obtengo o dónde le digo exactamente que quiero guardar esa información. Realmente como estamos corriendo en un hilo trabajador, no tenemos oportunidad de aquí preguntar en un diálogo cuál es el nombre que le quiero dar a mi archivo. Entonces, lo que vamos a hacer es generar un nombre automáticamente. Y para generar ese nombre automáticamente, lo que vamos a hacer es usar este formato, el formato de fecha. Y entonces lo que vamos a poner en el formato son los 3 dígitos del año, los 2 dígitos del mes, los 2 dígitos del día
la hora, minuto y segundo para crear el nombre del archivo que vamos a ir generando. Y lo vamos a poner en formato JPEG. Si lo quieren guardar en otro formato, pues simplemente van a cambiar aquí de JPEG, por ejemplo, a PNG. Y entonces vamos a crear el archivo con en qué directorio lo quiero guardar y este nombre de la fecha y hora actual en la que se hizo el clic sobre el botón. Y entonces de ahí lo que vamos a hacer es entonces ir entonces ahora sí haciendo. Ay, perdón, ¿alguien tiene su teléfono, su micrófono abierto? Así es. Fernando. Ok. Muy bien. Entonces, después de ahí, vamos entonces a decirle que lo vamos a generar en ese archivo particular. Aquí estoy usando esta función que es get batch directory y se lo vamos a ver ahorita en un momento para que veamos cómo estoy seleccionando el directorio donde lo quiero guardar. Después ya hago el bind to life cycle. Eso es, recuerden, para que cuando se vaya a pausa o se vaya o regrese un resume, de todas maneras sepa qué hacer. Y para ese le estoy mandando this, que es esta aplicación, el Camera Selector, que es el que ya seleccionamos de la cámara trasera, el Preview, que ya realizamos, el Image Analysis, que también ya dimos, y el Image Capture, que es el que estamos todavía, o que hasta aquí todavía le dimos que vamos a guardarlo en este archivo que estamos generando aquí. Y entonces aquí, Capture, recuerden, es ese botón que pusimos desde el onCreate, Capture igual a Find View by ID. Y aquí le estoy estableciendo qué quiero que haga en el caso de un onClick. En el caso de un onClick, entonces vamos a seleccionar esto que es el directorio y demás. Y entonces ahora aquí vamos a, aquí estoy mostrando en qué directorio específicamente se va a guardar, nada más para que podamos verlo. Y entonces aquí ya en Take Picture mando que es las opciones, el ejecutor, el On Image Save Callback y este es el callback es una interfaz que requiere dos funciones, una On Image Save y el otro On Error. Sí, en caso de que sí la puedo salvar, aquí puedo poner cualquier cosa que quiero que haga en caso de que sí la salvó. Y en caso contrario, entonces voy a mandar a imprimir el error en el Print Stack Trace para que lo pueda ver en el Logcat y vea cuál fue el problema que me dio. Y con eso ya tengo, bueno, perdón. Y entonces esta es mi función, que es el Get Batch Directory, que es el que va a seleccionar en dónde lo va a poner. Y aquí vamos a usar esta función del ambiente, que es Get External Storage Directory, que me va a permitir establecer que quiero guardarlo en el almacenamiento externo. Perdón, aquí sí me equivoqué, no cambié no es en image, porque ya en las nuevas versiones ahora se llama pictures. Y entonces va a obtener ese directorio y en caso de que, y entonces eso es lo que regresa, la cadena que me describe todo el directorio completo. Si yo me voy a mi teléfono, en mi teléfono tengo esta aplicación de archivos y en archivos puedo ver todos los archivos de almacenamiento interno son estos y estos que dicen SDK Phone es el almacenamiento externo. Y en que es el almacenamiento externo, aquí está el directorio de Pictures, que es donde estoy seleccionando guardarlo. Si quiero otro lugar donde guardarlo, entonces lo puedo poner aquí. O si quiero crear mi propio directorio, entonces ahí tendría que ser
no solamente verificar si no existe, sino si no existe, entonces voy a crearlo. Y con eso entonces ya tengo la forma en la que, o cómo voy a seleccionar en dónde lo voy a guardar. Una vez que yo ya tengo todo ese código introducido, entonces aquí ya tengo mi ejecutor, que es un single thread, y aquí, bueno, déjenme lo cambio a vista presentación. Entonces, dentro de mi clase principal tengo entonces estas funciones, que es private static final y request camera permission. Los permisos que quiero solicitar, que es la cámara, el uso de la cámara y la escritura al almacenamiento externo. Aquí es donde estoy declarando un ejecutor, es un hilo trabajador. Tengo mis preview y mi botón para poder entonces mostrar el preview de la cámara y el botón. Después de ahí ya tengo dentro del onCreate el Send Content View, los permisos. En el caso de que no esté que ya se hayan otorgado los permisos, entonces me voy directamente a iniciar la cámara. Me conecto al preview y al capture. Y luego aquí en Start Camera la inicio con el camera provider.get y el bind preview. Y aquí ya van todos los pasos para poder ir haciendo mi preview de la cámara. Esto, si no lo quieren hacer, pues lo pueden quitar. Es nada más para que en caso de que esté disponible, puedas tener acceso a imágenes de alta definición, y si no están disponibles, pues no pasa nada. La orientación. Y después ya aquí es el set on click listener para generar mi archivo. Aquí. Y después de aquí ya es cómo obtengo el acceso al directorio. Esta es la función que me permite probar o verificar que tengo todos los permisos que solicité. Y esta es la función que me permite solicitar los permisos. Entonces, ya que tengo todo el código dentro, entonces ahora sí ya la puedo correr la aplicación. La primera vez que la corra me va a salir este diálogo donde me solicita el permiso de cámara. Si ya le puedo decir aquí solamente esta vez, o mientras utilice la aplicación, o denegar el acceso. Aquí en esta máquina no tengo cámara, webcam. Por lo tanto, la puse a la escena simulada y esto es lo que les sale en la escena simulada. Si le dan clic sobre el botón, entonces ya aparece el nombre del archivo, tal y como lo pusimos, 4 dígitos para el año, 2 para el mes, 2 para el día, la hora y el minuto y demás. Y después de eso, si quiero comprobarlos, pues voy al almacenamiento externo, que es aquí en SDK Phone, a Pictures, y ahí están ya todos mis archivos. Entonces, si yo tengo mi aplicación y aquí, como ya tengo los permisos otorgados, entonces ya no me pidió saber si quiero poder verlo. Y como tengo el de orientación, entonces va a ir cambiando la forma en la que se va orientando la cámara. Y después de ahí, tick photo, y me dice dónde lo guardó. Y entonces ya me puedo ir aquí y ver que ya tengo la nueva fotografía tomada. Entonces, ¿hasta ahí tienen alguna duda o pregunta?
Yo tengo una duda. En caso de querer habilitar la cámara frontal y trasera, o sea, que pueda tener la opción de usar las dos cámaras. Ok, ahí tú necesitas poner un botón adicional. Entonces, en el botón adicional, básicamente lo que le darías es esa opción. Por default tendrías que estar apareciendo una, que es aquí con el selector. Podrías poner la trasera como como la que está por default, y en el botón lo que haría sería cambiar esa selección al lens facing front. Ah, ok. Gracias. Muy bien. ¿Alguna otra duda o pregunta? De todas maneras, eso también lo tendrías que poner dentro de un try y catch, porque no sabes si la cámara está ocupada o no. Recuerden que esta, aunque ya pareciera que no está dentro de el try y catch, sí, porque es aquí donde estoy haciendo la llamada a esa función. Por eso todo esto, todas estas operaciones se siguen haciendo dentro del try y catch. Es decir, si las selecciono la trasera y no tengo acceso, aquí se va a ir al catch, y en este me va a estar diciendo cuál fue el error, qué es lo que no, no pudo realizar. Y ya en ese caso, pues aquí, porque realmente no estamos haciendo nada más que tomando la imagen, no puse nada más dentro de este catch, pero en caso contrario, pues sí deberían de ir tomando alguna acción en cuanto a qué es lo que causó el fallo. Al menos nada más publicarle un mensaje de error al usuario para que sepa por qué no puede iniciar el servicio de la cámara. ¿Alguna otra duda o pregunta? Muy bien, chicos, pues eso es todo con referencia justo cómo vamos a usar la cámara. Y aquí yo ya les puse toda esa información dentro de Didactic. Entonces ya está aquí tanto el de multihilos como de que es el de la cámara X. Y también ya les puse la tarea. Recuerden, esa tarea es para entregarse hasta el 6 de enero, que es justo los filtros en multihilo. Entonces, eso también ya está aquí en las especificaciones. Ese ya sería, esas dos serían las últimas aplicaciones que les voy a solicitar. Entonces, lo siguiente, que es, siempre sí se modificó el calendario, y entonces ya no regresamos el 4 de enero, sino el 6 de enero. Eso significa que ya solamente podríamos tener clase el jueves 7 de enero y el viernes. A mí lo que me gustaría todavía poderles mostrar es cómo usamos esta parte de comunicaciones, que es cómo lanzar los correos, las llamadas y los mensajes de texto, porque esa parte creo que sí es muy importante para todas sus aplicaciones. Lo que yo voy a hacer, porque son realmente muy pocas horas para poder cubrir todo, es que les voy a poner videos que les voy a pedir que ustedes puedan ver en un rato que estén aburridos en vacaciones, que ustedes puedan ver esos videos, y entonces en las sesiones del jueves y el viernes solamente veamos cuáles serían las dudas que puedan generar. La única aplicación que les voy a dejar sobre esos videos es justo de su tarea 2, que es esta aplicación que hicieron sobre un congreso, que recuerdan que yo les había dicho que esa la íbamos a conectar justo a cómo mandar mensajes y lanzar llamadas y demás. Y lo que quiero es que terminen esa aplicación con esto que vamos a ver dentro de los videos. Entonces el jueves nos veríamos más bien para ver cualquier duda que tengan sobre cómo poder terminar esa tarea 2, pero ya conectando a
lanzar correos, lanzar mensaje de texto y lanzar llamadas. Y después de eso, ya eso sería, esa sería la última aplicación que les voy a solicitar. Esa sería pues ya nada más el complemento de la tarea 2, por eso considero que realmente no debería de causarles problema porque ya tienen toda la aplicación y lo único que van a hacer es complementar con esto que vamos a ver de cómo poder lanzar las llamadas, los mensajes de texto y los correos. Esta tarea de los filtros multihilo de la cámara ya no les voy a solicitar nada más que, bueno, lo que voy a hacer es modificar ya teníamos el primer, segundo y tercer parcial y teníamos la última calificación para un proyecto final. Entonces, por la solicitud que me dieron en la clase pasada, lo que voy a hacer es modificar eso y no les voy a pedir un proyecto final, sino más bien una aplicación final. Eso significa que les voy a dejar una aplicación que conlleve el uso de todo lo que hemos visto hasta el momento para que me lo entreguen el 14 de enero, como si fuera un examen ordinario. Y ese examen o esa aplicación final tendría la calificación del 25% que le correspondería al proyecto final. Entonces los cambios los voy a poner directamente en Didactic para que todos quedemos conformes de que así es como se va a calificar. Las especificaciones de esta aplicación final yo se las voy a poner hasta el 4 de enero, porque entonces lo que quiero es que funcione como si fuera un examen, entonces tengan pocas semanas para hacerlo, pocos días para hacerlo, perdón, y ahí sí ustedes puedan resolverlo todo. La idea del proyecto final es básicamente que ustedes puedan mostrar que en una aplicación completa ya pueden plantearla completamente, desde cuántas actividades van a requerir, de si van a requerir uso de sensores, de cámara, de lo que ustedes necesiten, qué es lo que tienen que hacer. Esa es la idea del proyecto final. Entonces, obviamente no va a ser una aplicación que sea tan difícil que no la puedan hacer en el tiempo que les voy a dar. Pero no se las quiero poner desde ahorita porque si no ya es demasiado tiempo para la aplicación que no está tan complicada. Entonces, por eso se las voy a marcar hasta el regreso de vacaciones para que así también ustedes me puedan decir cualquier duda que tengan en referencia a cómo deben realizar esa aplicación final. Y entonces ya esa sería su calificación de lo que estaría sustituyendo al proyecto final, para que entonces yo les pueda dar la calificación final ya el 14 de enero. Entonces, ¿dudas o preguntas hasta ahí? No, ninguna, maestra. Perfecto. Perfecto, chicos. Pues entonces, yo ya les puse todo lo referente a la cámara. Los videos de comunicaciones se los voy subiendo en la próxima semana. Yo creo que después de Navidad ya ustedes ya pueden checar todos los videos para que los vayan viendo en un rato que tengan disponibles, para que entonces nos veamos el 7 de enero para checar todas las dudas del complemento de esta tarea 2. Y en caso de que lo requieran, pues entonces también nos vemos el viernes 8 de enero para cualquier otra duda que les pueda surgir, tanto de esa última tarea, que sería la tarea 2, para poder complementarla, como del proyecto examen final que les voy a poner, ¿ok? Pues muy bien, chicos, eso sería todo. Muchísimas gracias. Nos vemos entonces, ahora sí, ya hasta enero.